Okay, hello, good afternoon. Buenas tardes, everyone joining us this afternoon from Spain and from other parts of Europe. We have people who are joining us this afternoon from Spain, as well as people who have registered for this webinar. My name is Dr. Junaid, and I am the Global Business Manager representing Natural Remedies India. I welcome everyone who has joined us this afternoon for this knowledge session webinar on controlling stress in animals by modulation of endocrine functions. This webinar is brought to you by Natural Remedies India and Laboratories Memo, Spain. The topic for today's webinar is very pertinent to the current challenges of stress in livestock and poultry rearing due to intensive farming practices and the effect it has on the animal welfare. We at Natural Remedies, being a phytogenic organization, have developed solutions through our extensive research and development, which work well on different aspects of stress in animals and birds, and ensure adaptation of these animals and birds to these myriad of stressors which affect overall health and profitability. To take us through this topic, and with his experience of using these solutions in Spain market, we have our resource speaker, Dr. Gabriel Moyano, who is the technical manager from Laboratories Memo, Spain. We are also joined by Dr. Rupa, who is our business development manager and a swine expert. She will be the part of our panel for the question and answer session at the end of this presentation. We request everyone who has joined us to note down your questions in the chat box, and we will discuss all the questions at the end of this presentation by Dr. Gabriel. The presentation by Dr. Gabriel will be done in Spanish language for the ease of understanding of all the people who are joining us. So with this, I would like to invite Dr. Gabriel on stage. Dr. Gabriel, the stage is all yours. Thank you. Hola, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo si alguno habéis comido ya. Hola también a todo el mundo que nos está viendo desde otras partes de Europa y también la gente que se ha unido desde India. El seminario de hoy está enfocado al control endocrino del estrés. Voy a empezar a compartir la pantalla y así podemos empezar. A ver. Aquí está. Ahí estamos. Perfecto. Dr. Junaid, can you tell me if you see the screen? Yes, it's visible. Thank you. Thank you. Como ha dicho el Dr. Junaid, nuestra empresa colaboradora y socios comerciales Natural Remedies participan junto con nosotros en este seminario. El moderador, Dr. Junaid, es el responsable a nivel mundial de la empresa Natural Remedies, y la doctora Rupa es la especialista en porcino y la responsable del desarrollo técnico de los productos. Yo soy Gabriel Moyano, responsable técnico de Laboratorios Maimó, y el objetivo de la charla de hoy es discutir o charlar de manera breve sobre el control endocrino del estrés. En estos momentos, hablar de estrés por el calor que hace, que todos estamos sufriendo, también allí en India me han dicho que están sobre 35 o 40 grados, es el momento del año en el que más se habla de estrés. Realmente deberíamos hablar de estrés durante todo el año. ¿Y por qué? Porque hablar de estrés significa hablar de bienestar y hablar de productividad. El estrés influye directamente en la bajada del bienestar y el estrés influye directamente en la bajada de productividad. También la bajada de bienestar disminuye la bajada de productividad. Al final, lo que tenemos es una pérdida de rentabilidad, una pérdida de productividad de nuestros animales que viene mediada por estrés y que penaliza el bienestar animal, que tanto se debería. Durante todo el año deberíamos hablar de estrés y no solamente en épocas de calor. Este es un tema que está en creciente interés y en creciente demanda y se puede ver en el número de publicaciones que aparece. Como veis, desde 2015 la tendencia era ascendente, el año del COVID penalizó mucho las publicaciones y este año, en el primer trimestre, llevábamos un poquito más de publicaciones que en 2018. Quiere decir que la tendencia a final de año se espera un gran repunte sobre los estudios que relacionan bienestar animal, estrés y productividad. Aquí podéis ver una pequeña revisión donde tratan sobre el tema. Cuando hablamos de bienestar animal y hablamos de estrés,
hay una serie de conceptos difíciles de definir. A mí todavía me cuesta entender qué es bienestar animal. La definición que nos da el Código Sanitario para los animales terrestres de la OIE es que un animal en bienestar es un animal que está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo y desasosiego. Yo todavía, si pienso en mí mismo, no sé cómo calificar una sensación desagradable de desasosiego en mí mismo, con lo cual es un concepto tan amplio que abarca muchas cosas, en mi opinión. Al final, lo importante y lo que nos enfocaremos en la charla de hoy es que la respuesta a una baja de bienestar debido al estrés, al final es una respuesta biológica. Esta respuesta biológica está provocada por el entorno y pueden suponer cambios en fisiología, cambios en comportamiento, la agresividad famosa, cambios en el estado de salud, mayor sensibilidad a las enfermedades o pérdida de eficacia reproductiva. Para definir estrés, lo que he hecho ha sido combinar diferentes definiciones para buscar la que mejor represente lo que quiero transmitir en esta charla. Al final, el estrés es una respuesta inespecífica, no se responde de una manera clara y siempre de la misma manera al estrés. Esta respuesta inespecífica es siempre frente a un cambio. Esos cambios normalmente son de difícil adaptación, es decir, que no, por ejemplo, el día y la noche es un cambio, pero el animal está acostumbrado y se adapta rápidamente a ello. Un pico de temperaturas, una ola de calor de 50 grados, de 40 grados, a pesar de que haya un control de temperatura eficaz, ya implica un aumento de temperatura constante y el animal tiene una dificultad para adaptarse a ese cambio. O una reagrupación, o por ejemplo, una mayor densidad de la que debiera haber en un alojamiento. Esos cambios son de difícil adaptación. Además, no solo es un factor el que causa el estrés. El estrés siempre está causado de manera multifactorial. Y además es aditivo exponencialmente. Es decir, 1 más 1 no son 2, 1 más 1 pueden ser 10. Entonces, cuando nuestros animales están al límite del estrés o ya sufren diferentes estreses, un pequeño cambio, un estrés nuevo que incremente la dificultad para adaptarse puede suponer una respuesta aún mayor. Continuamos con la definición. La respuesta inespecífica a un cambio de difícil adaptación está mediada por liberación de adrenocorticotropa, de hormonas adrenocorticotropa, ACTH, y glucocorticoides suprarrenales, y causa efectos negativos sobre la salud y la producción animal. Entonces, cuando hablamos de efectos negativos, hay dos ramas principales. La rama inmunitaria, por ejemplo, en este caso en ganado de leche, en el que afecta, dependiendo de la especie y dependiendo del tipo de estrés, aquí es estrés por calor, estrés en el verano, vemos cómo cambian los patrones inmunitarios. Esto hace que se sea más sensible a las infecciones, que se produzca, por ejemplo, peor calostro, que se encalostre peor. Por ejemplo, se producen peores niveles o peor eficacia de la vacunación. Y luego el impacto del estrés más conocido, que son los datos productivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el impacto de diferentes factores estresantes en diferentes aspectos de la producción porcina. Por ejemplo, la ganancia media diaria se ve afectada por el espacio, por el calor, por la densidad, por la reducción del espacio, los reagrupamientos, la suciedad. Todos estos estresores, que sería la palabra correcta, todos estos estresores no son aditivos, son multiplicadores. Es decir, si juntamos calor con una elevada densidad, podemos tener una importante bajada en la ganancia media diaria. Y eso es lo que debemos intentar controlar. ¿Por qué hablamos de control endocrino del estrés o por qué nosotros proponemos controlar el estrés de manera endocrina? Al final, el sistema nervioso, los ojos, la piel, incluso el gusto, reciben señales que son procesadas en el sistema nervioso, pero la respuesta a ellas, el estrés, se regula a través de una respuesta endocrina. Por aquí llegaría, por ejemplo, aquí estarían los ojos, el nervio óptico, la zona de la visión, se procesa de manera nerviosa ese estímulo, llega al hipotálamo y el hipotálamo envía a la adenohipófisis una señal y es la adenohipófisis la cual empieza a producir ACTH, una hormona que regula los niveles de cortisol. Es decir, la respuesta al estrés es una respuesta endocrina. Por tanto, una de las formas más apropiadas de modular, de controlar ese estrés, es controlar esta liberación
de hormonas de manera adecuada, modularlas. También esta liberación de hormonas afecta a la reproducción, pues las hormonas corticoideas, el cortisol, afecta a la liberación de FSH y LH, reduciendo, por ejemplo, la salida a celo, el mostrar el celo, o reduce, por ejemplo, la implantación de embriones. En el caso del porcino está bastante investigado. Cuando hablamos de control hormonal del estrés, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la adaptogénesis. Este concepto es un concepto tradicional y antiguo, muy antiguo. Cuando se hablaba de plantas adaptogénicas, se hablaba de hierbas medicinales o productos que promovían la adaptabilidad, la resiliencia, la supervivencia de organismos vivos al estrés. Eran productos que se tomaban, por ejemplo, los guerreros antes de ir a la batalla. Son productos que han empleado tradicionalmente para aumentar la libido, aumentar la apetencia sexual, que tradicionalmente se desconocía cómo funcionaban, pero que durante los últimos años, esto es un review del año pasado, en el que ya se conocen que estas plantas, estos compuestos fitogénicos, son capaces de actuar farmacológicamente sobre el sistema inmunológico y neuroendocrino y causar estos efectos que aquí decíamos, promover la adaptabilidad y la resistencia. Eso explica por qué se usaba ante condiciones estresantes, ¿vale? Y ahora entramos dentro de el trabajo que hemos desarrollado en colaboración Laboratorios Maimó, la línea Natural Solution, con Natural Remedies. Y es el desarrollo de un producto adaptogénico para el control del estrés en producción animal, en cualquier tipo de producción. Este producto se llama Phytocid, tiene una cantidad de compuestos significativa, polifenoles, vitanólidos, terpenoides, que son conocidos por su potencial adaptogénico. Además, este producto está formado por una mezcla de materias primas en la cual estos compuestos están estandarizados, los niveles de compuestos fitoactivos están estandarizados, y este polvo botánico es el que hemos empleado para tratar de modular el estrés en animales de producción. En concreto, la composición son 3 plantas: Ocimusantum y Vitania somnífera. Son quizá las plantas más conocidas en medicina ayurvédica y medicina tradicional india para el control del estrés, como adaptogénicos en su uso en humana. Y Emilica officinalis aporta gran cantidad de vitamina C que nos permite controlar el estrés oxidativo, que es un tipo diferente de estrés. Al final son liberaciones de radicales libres que son compensados o contrarrestados por el aporte de vitamina C, y eso nos permite tratar también el estrés oxidativo. Cuando desarrollamos el producto, cuando se trabaja en su fórmula, se observa que a nivel laboratorial el producto es capaz de contrarrestar o disminuir la acción del receptor CRH, que es el receptor que genera la liberación de ACTH, que produce la liberación de cortisol, modulándolo y bajando su actividad un 24%. Esto, cuando se aplica un estrés por calor, vemos cómo la liberación de corticosterona no es tan alta. Pero ahora, estas pruebas de laboratorio se corresponderán con resultados similares en pruebas de campo, y eso es lo que os voy a mostrar a continuación. En el caso del porcino, comenzamos estudiando los problemas de jerarquía entre cerdas, de reagrupamiento. Sabe que hay grupos dinámicos, salas de grandes patios, que las cerdas están mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, en grupos. Existen problemas de jerarquías, ya sea por la lucha por la entrada a los comederos, por la introducción de animales nuevos, y al ser un estrés inevitable, entre comillas, porque los grupos se tienen que generar y los animales tienen que competir por quién es el líder y quién entra a comer primero, era un campo de interés para el trabajo y el estudio sobre el estrés. Lo que hicimos fue suplementar la dieta con este producto durante 5 días previos a la reagrupación. ¿Y qué observamos? Ambos grupos empezaron en niveles similares de cortisol, y vimos cómo existían animales que estaban muy por encima de la media. Estos animales hiperestresados y productores de cortisol son de interés porque probablemente sean los que se están sintiendo esa situación de miedo y desasosiego y están produciendo una mayor cantidad de cortisol. O no, o simplemente han tenido una pelea reciente, o están nerviosos porque han oído un ruido, han visto o no están incómodos, o a lo mejor están sufriendo alguna patología subclínica. Al final, ambos grupos
tenían animales hiperestresados. Cuando se empieza a introducir el producto, y tan solo en 5 días, vemos cómo se homogenizan los niveles de cortisol en el grupo que está suplementado con el producto y cómo el resto se mantiene con estos outliers y con esta variación. Cuando esos animales se reagrupan, observamos un incremento de cortisol. Porcentualmente se incrementa más el grupo con Phyto-C, pero como la diferencia, el cortisol basal del que parten es mucho menor, un 47%, observamos cómo, aunque hay un pico de cortisol, no hay un pico de cortisol que llega a niveles tan altos como cuando el producto no está presente. ¿Esto en qué se tradujo? Vimos que las cerdas, por ejemplo, entraban todas a comer en esta explotación, que es una granja, una explotación real, una productiva normal y corriente de 3.000 cerdas, entrar a buscar en un patio de 180 cerdas, las 4, las 5, las 6 que no han comido por las peleas, porque han competido con las otras, es un trabajo que quita mucho tiempo al operario. Y lo que vimos al introducir el producto es que esos animales entraban a comer absolutamente todos, en todos los grupos, y que las peleas no eran tan fuertes o agresivas que podían dejar cojo incluso un animal. Eso lo dejamos de ver. Es decir, aunque había una respuesta del cuerpo, es decir, me estoy reagrupando, tengo que pelear por la jerarquía y entrar en mi nivel jerárquico, la pelea no es tan agresiva, el animal se adapta a adaptogenicidad más rápido a su nueva situación y por tanto no altera su productividad y no altera su bienestar. Estos es la continuación del ensayo a día 3 y a día 7, donde vemos cómo los niveles de cortisol se mantienen en niveles basales, es decir, que estos niveles son los que se observan en la bibliografía como niveles normales y estos son los niveles que se observan en los grupos control. En los grupos control donde sí que hay problemática de agresividad, donde sí que hay cerdas que no entran a comer y como veis hay cerdas hiperestresadas. Otro de los estreses que no se pueden controlar es el momento del parto. La cerda pasa de un grupo a estar más aislada. En el caso de las explotaciones que trabajan con jaula, pasa 7 días antes del parto a la sala de partos, en la que cambia su situación completamente. Este estrés es un estrés normal que no se puede evitar, se puede reducir mejorando la adaptación, mejorando el diseño de las granjas, pero al final el parto va a causar dolor y ese dolor siempre va a causar un estrés. Por lo tanto, nos propusimos ver si un producto que favorecía la adaptogenicidad, favorecía la adaptación a la sala del parto sin partos, mejoraría o tendría repercusión en los niveles de cortisol de las cerdas y este cortisol afectaría a la producción de calostro más que a la producción, al proceso de bajada del calostro y liberación del calostro y al comportamiento maternal que permitiera a los lechones encalostrarse de manera correcta. Tomamos muestras 7 días antes del parto, es decir, el día que entraban, 2 días antes del parto, el día del parto y 7 días después. Además recogimos calostro el día del parto y sangramos los lechones para recuperar suero 7 días después del parto. Fue una muestra de 10 cerdas en cada grupo y las muestras son la N es 20 calostros y 20 suero de lechones de manera aleatoria. Estas son las curvas de cortisol en el cual vemos los dos grupos. En naranja vemos el grupo suplementado con Phyto-C y en azul el grupo no suplementado, el grupo control, y en el cual vemos cómo 7 días antes del parto, 2 días antes del parto, el día del parto y 7 días después del parto, se observa un pico de cortisol en el grupo control que no se observa tan marcado, porque sí que se observa normal, no se observa tan marcado en el grupo con Phyto-C. Es decir, el producto fue estadísticamente capaz de modular la producción de cortisol el día del parto, sin afectar al momento del parto, sin alterar la forma del parto, la duración, etc. ¿Y esto en qué se tradujo? En una mejora de los niveles de calostro. Aquí se puede observar la media, como el grupo control presentaba 217 miligramos de IgG por mililitro de leche, mientras que el grupo suplementado presentaba 1.456 miligramos de IgG por mililitro de leche de calostro. Y estas diferencias son significativas. También es importante destacar los mínimos y los máximos. Como veis aquí, se observan cerdas hiperproductoras de calostro. Dato interesante a futuro para estudiar. Quizá estos animales se deberían seleccionar, además de su hiperprolificidad, se deberían seleccionar por su capacidad de producir
gran cantidad de calostro. ¿Tuvo o no tuvo esto repercusión en los animales? Pues la repercusión fue muy significativa, se consiguió casi duplicar los niveles de calostro medios, de encalostramiento medios de los lechones, y sobre todo a mí me parece el dato más importante, el dato que más se debe remarcar, es que el mínimo no fue muy superior en el grupo de tratamiento que en el grupo control. Es decir, un animal que tiene 2 miligramos de IgGs por mililitro de suero versus un animal que tiene 12 miligramos de IgG por mililitro de suero, aquí hay casi un 50% más, perdón, hay 50 veces más IgGs en este animal, que es el mínimo del grupo. Esto es súper importante, pues estos animales son los que están, por ejemplo, se está aplicando una vacunación en las cerdas de coliclostridio, estos animales no se están encalostrando y son los animales débiles más susceptibles a la enfermedad. Y para mí, este es el resultado más importante, la diferencia de mínimos. En el grupo suplementado, los animales con menor calostro tenían casi el mismo, 12 versus 14, la misma cantidad que la media del grupo control. Y eso es un resultado muy importante en las cerdas, que precisamente son hiperprolíficas, que tienen que producir calostro y que ese calostro tiene que llegar a la mayoría de los lechones. En cuanto a pruebas en otras especies, destacar también las pruebas en avicultura, en las que también estudiamos el efecto sobre, en este caso, corticosterona, ya que en aves, ratas y ratones se produce, el cortisol no es la hormona que es responsable de la modulación del estrés, sino que es la corticosterona. Y aquí en estas pruebas vimos cómo Fitoci, a dosis incluso bajas, es capaz de reducir al 50% la corticosterona producida ante un estrés por calor. Incluso yendo más allá, estos estudios en colaboración con la Universidad de Bolonia, hemos visto cómo el producto, los compuestos fitogénicos y adaptogénicos son capaces de modular la expresión génica, reduciendo la expresión de los genes de respuesta al estrés. Y se está modulando, el animal está produciendo una menor cantidad de metabolitos relacionados con el estrés. Y eso es lo que buscamos, reducir el catabolismo que produce el estrés, reducir la bajada de productividad, reducir la bajada de bienestar. Cuando nos proponemos medir el efecto de estos compuestos en avicultura, en este caso es una colaboración con la Universidad de Arkansas, lo que hicimos fue, en una estación experimental, intentar ver cuál es el efecto del estrés por calor en los pollos de engorde. Por lo que suplementamos con 8 horas de 35 grados de temperatura al día los animales desde la semana 28 hasta la semana 42. ¿Y esto qué efecto tuvo? Una bajada en la productividad de 315 gramos de media. Respecto, este es HIT estrés por calor y termoneutral. Los grupos termoneutrales producieron por animal 315 gramos más que los grupos sometidos a estrés. Cuando se introduce un producto adaptogénico en la dieta, se consiguen recuperar parcialmente un 17% de estas pérdidas. Pero para mí, lo más importante y lo más destacable es que se consigue recuperar los índices de conversión. Es decir, lo que están comiendo, como veis aquí, se disparó, bajó muchísimo la eficacia de conversión de esos animales, de esos pollos. Lo que comían no producía carne, y estos son pérdidas incluso más grandes que las que están dejando de poner carne, porque estás consumiendo un pienso que no se está generando la cantidad de carne que tú esperas. Aquí conseguimos recuperar esos índices de conversión, y lo que observamos esto está debido a una bajada de consumo normal por el consumo de agua. El animal se ha adaptado, ha regulado su consumo en función a la situación que está viviendo, que es un estrés alto por calor, pero lo que está comiendo está produciendo. Es decir, la rentabilidad, la cantidad de pienso comida está produciendo la carne que debería poner. Entonces, no solo se recupera las pérdidas respecto al control, sino que recuperamos las pérdidas de la cantidad de pienso consumido que no está produciendo carne. Y esto es un resultado muy interesante y significativo
respecto al efecto de este tipo de productos. Cuando vas a ver dónde ha ido esa carne, porque lo curioso, observamos en este estudio que los animales bajo estrés, la carne se depositaba, el músculo que se generaba era en alas y eran extremidades. El efecto de ventilación, de mover las alas para bajar temperatura, y el efecto de nerviosismo que hace andar más por dentro de la nave a esos animales, hacía que la carne fuera a extremidades en lugar de a pecho. Al introducir un producto adaptogénico en la dieta, conseguimos recuperar parte del peso perdido en pectoral, donde casi más del 50% de peso recuperado de esos animales va a pechuga, y eso también es interesante. Cuando hablas de avicultura de carne, avicultura de puesta, la introducción del producto en 3 naves similares supuso una mejora del grosor de la cáscara, esto ya son naves comerciales, y una mejora del peso medio de los huevos en todas ellas. Los resultados son después de 4 semanas de tratamiento, la comparativa después de un mes de haber introducido el producto como suplemento de la alimentación. Esto también se puede ver, esto son animales relativamente jóvenes, 30 semanas, y también se puede ver en animales de edad más avanzada, donde el producto fue capaz de mejorar el índice proteico, el índice O de frescura de los huevos de explotaciones también de gallina de puesta. Otra experiencia, y esta es muy curiosa, es una experiencia de rescate. Aquí, el julio del año pasado, el 15 de julio del año pasado, no sé si recordáis que fue un mes mucho más caluroso que este, donde hubo 2 picos grandes de calor, uno a mediados de julio, a partir del día 7, y otro a mediados finales de julio, a partir del día 20. En esta explotación nos pidieron asesoría y nos pidieron visitar junto a su veterinario, porque observaron un aumento de mortalidad y un incremento de variabilidad del número de huevos. Esto hace que preocupe, porque esto era debido a un gran problema de picaje. La nave superó su capacidad de amortiguación térmica, se tuvieron que pintar ventanas para reducir al mínimo la luz, y aún así no se podía contrarrestar este efecto. Por tanto, se propuso utilizar un producto adaptogénico para intentar favorecer la adaptación de sus animales al calor, y esto fue lo que observamos. Después de 15 días de introducción del producto, observamos una bajada drástica de la mortalidad, y durante el mes de agosto esta tendencia se siguió manteniendo. Conseguimos alcanzar los límites o la media recomendada en el manual de producción, y además homogeneizamos la producción de huevos. En esta explotación había muchos problemas de variación de puesta. Incluso al principio, en julio, los niveles de puesta llegaron a ser un 72%, y a finales de agosto conseguimos terminar rondando el 96-94%. Esto nos hizo que el ganadero observara una producción constante de huevos, o incluso aumento. La media aquí respecto a esta no es diferencia significativa, porque la variación es muy grande, pero a nivel medio y nivel masa total huevo, comparado los 15 días de julio, por ejemplo, con los 15 días previos de julio a la hora de calor, observamos un incremento de la masa total huevo. Y eso fue muy interesante, pero principalmente la reversión del efecto del calor y la reducción de mortalidad fue lo más destacable del efecto causado al introducir un adaptogénico contra un estrés por calor. Y eso sería todo lo que queremos compartir hoy. A las preguntas, dudas y cualquier cuestión será bienvenida. Thank you very much, Dr. Gabriel, for your presentation. There was a very comprehensive understanding which we could see from the validations of Phyto-C in the local Spanish market, where you have tried to showcase the effects of this product both in swine as well as in poultry. So we thank you for sharing this presentation with all of us. So we have got some questions from the registered participants, and there are some questions which are for you as well as for my colleague, Dr. Rupa.
So I'm just trying, I have translated those questions into English, and I'll just ask those questions, whatever we have received, and you can answer them in Spanish. In the meantime, I would also invite my colleague, Dr. Rupa, on the stage, because we have some questions for her as well. So Dr. Gabriel, I would need your assistance in helping out in translating the answers from Dr. Rupa as well. So Dr. Rupa, welcome on the stage. So Dr. Gabriel, we have a question. They are saying that you have done the trials for Phyto-C in swine, and you have estimated cortisol. So how was this cortisol estimation done in swine during your trials? Lo que preguntan en la audiencia y pregunta Dr. Unite es cómo se evaluó los niveles de cortisol. El cortisol tradicionalmente se evaluaba mediante sangrado, y este sangrado implicaba un estrés para el animal, lo que hacía que los datos de cortisol fueran muy variados, no fueran constantes, y estas alteraciones descartaron prácticamente la viabilidad del uso de cortisol en sangre como marcador de estrés. Sin embargo, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Fisiología Animal, donde ellos trabajan con cortisol y con corticosterona como hormonas, se ha desarrollado una técnica de medida de cortisol en saliva. El cortisol en saliva es un cortisol libre que ha tenido que salir, entre comillas, ha tenido que bombearse desde la sangre a la saliva, y este proceso tarda aproximadamente 1 hora. Con lo cual el cortisol que nosotros medimos en saliva es el cortisol que tenía el animal circulante hace 1 hora. Por lo tanto, la toma de muestras no influencia los datos de cortisol. Entonces, en resumen la pregunta, los resultados de porcino han sido evaluados, el cortisol en porcino es evaluado con cortisol en saliva, que nos permite resultados más homogéneos y más realistas de lo que están sucediendo en el animal. Fantastic, Dr. Jenny. Thank you. There is a question which is, in continuation with the same question. I don't know if your answer covered this question as well. So they are asking, how do you ensure that there is no variability in the cortisol levels between different pigs while you're handling them for cortisol estimation? Como decía, al medirlo en saliva, el cortisol en saliva tiene que ser bombeado desde la sangre, y eso hace que el manejo no influya, ya que este bombeo aproximadamente tarda 1 hora. Es decir, nosotros estresamos al animal para tomar la muestra, entre comillas, porque una muestra de hisopo en saliva, precisamente en cerdos, que les sobra bastante la saliva, sí, es fácil de tomar, pero eso produce la reacción de estímulo, por ejemplo, la liberación de cortisol a lo mejor mínima, pero hasta que ese cortisol, esa elevación, se ve reflejada en la saliva, tardaría un tiempo, con lo cual no nos afectaría. So, yes, I did it I answered it twice. Okay, thank you very much, Dr. Gabriel. One more question which we have received through our registered participants is, what impact does Phyto-C have on the weaning weight, uniformity, and motility of pigs at the time of weaning? And does Phyto-C have any impact on reducing the post-weaning stress in pigs? Es una buena pregunta, y el Dr. Unite pregunta sobre el efecto de productos adaptogénicos y la reducción del estrés en la productividad, es decir, en la ganancia media de peso o en la mortalidad. Es algo en lo que estamos trabajando, tenemos que recoger más datos. Nos hemos centrado en estreses inevitables, es decir, por el parto o la reagrupación, y los datos productivos tenemos que recuperarlos, así como datos productivos y reproductivos. Tenemos que ampliar esa información, y son estudios que estamos realizando ahora mismo. Así que espero que en breve podamos compartirlos. Dr. Unite. Thank you very much. One more question is, how much Phyto-C can help in improving the animal welfare? Being it, taking it as an anti-stress product, what impact would it have on the enhancement or improvement in the animal welfare? La pregunta es cómo puede impactar un Phyto-C o un producto adaptogénico en el bienestar animal. Obviamente, y esto me ha pasado hablando con veterinarios,
el producto no debe pensarse como un tapón o a los problemas. Es decir, el producto debe emplearse como una solución a problemas que no se pueden evitar mediante manejo, mediante otras opciones. Manejo, mejora de instalaciones, adecuación de los animales, de la genética, etcétera. Lo que queremos con el producto, con productos adaptogénicos, es cubrir los estreses, los agentes estresores que no se pueden evitar. La jerarquía no se puede evitar, la competitividad por los comederos no se puede evitar, el estrés en el transporte no se puede evitar, la subida de temperaturas a niveles por encima de lo que puede compensar la instalación no se puede evitar. O, por ejemplo, en vacuno de leche, que las instalaciones están abiertas y la temperatura es más difícil de controlar. Es un producto que puede ayudar a que esos animales se adapten mejor al estrés. Es decir, no es un tampón, no es un parche, sino que es un producto que acelera, favorece la adaptación al estrés. Es decir, ayuda a que el animal se adapte antes al estrés y, por tanto, recupere su estado de bienestar animal. Así. Thank you very much. I think I have a question for Dr. Rupa now, and I would request Dr. Rupa to be a little slow so that Dr. Gabriel can translate that into Spanish. So, Dr. Rupa, we have a question, and they say that, natural remedies products, we are saying that they are standardized botanical powders. So how natural remedies, standardized botanical powders are different from other phytogenics, other phytogenic solutions which are available in the market? What is the difference, major difference? So the major difference is we are having a standardized product. So where we are trying to maintain the constitutions of the phytochemicals from the start of manufacturing till the dispatch. So it is constantly maintained. So there is no inherent variation of any phytochemicals in the compound. So this is how our product is like very different from the other phytogenic component products. Sí, la pregunta, thank you for your answer, Dr. Rupa. La pregunta era referente a la estandarización de los polvos botánicos, que es un aspecto diferencial de este tipo de productos. Lo que comenta la doctora Rupa es que nuestros compañeros de Natural Remedies controlan la producción de las materias primas que componen los productos desde incluso el campo hasta la liberación final del producto. Durante todo ese proceso, la recolecta, la molienda, el secado, el ensacado, existen una serie de controles internos que evitan o que vigilan que estos procesos no afecten a la concentración de componentes fitoactivos. Es decir, que los componentes fitoquímicos incluidos en estas materias primas que nosotros queremos preservar y que nosotros queremos que estén en el producto final, están controlados durante todo el proceso productivo. Y esto hace que el producto esté estandarizado y que todos los lotes aporten la misma potencia y los mismos efectos en campo, independientemente de cuándo, de qué época del año, etc. Entonces, bueno, esta es la situación. Thank you very much. I have one more question for you, Dr. Gabriel. The question is, does Phyto-C have any impact on the quality of meat, as it's an anti-stress product, and people are expecting to know what impact does it have on the meat quality? Esta es la pregunta de oro, que es muy repetida, y estamos haciendo estudios nuevos también en colaboración con vosotros. La pregunta es si el uso de un producto que reduce el estrés afecta a la calidad de carne. Y es una pregunta que estamos trabajando en ella. Tenemos resultados preliminares, sobre todo en avicultura de carne, donde quizá las integraciones te permiten, al tener mataderos propios, analizar estos datos. Y lo que hemos observado es que el producto ayuda a reducir la pérdida de agua en el cocinado y la pérdida de agua en el proceso de carnificación, es decir, desde que se sacrifica el animal hasta que la pieza de carne se envasa. Por ejemplo, la pechuga se envasa
está preparada para la venta como pieza de carne terminada. Esta reducción de la pérdida de agua, es decir, una reducción de las pérdidas de peso, una mejor calidad de carne, está debida, según los estudios que hemos realizado, por una mejora de la composición proteica. Y esto podría tener un sentido científico, y es que el cortisol activa vías catabólicas, es decir, de destrucción de producción de proteína, destrucción de proteína muscular, y altera las fibras musculares cambiando su composición. Al haber una reducción del cortisol, de la corticosterona en el caso de la avicultura, favorecemos que la estructura proteica de esa carne se mantenga y sea la óptima y retenga mejor el agua, teniendo mejores resultados en pérdida de agua por cocinado o por procesado. And that's it. Thank you very much. I have 4 more questions. I'll try to see how much we can take up because we are running out of time as well. One is for Dr. Rupa. In fact, there is one question and I will answer that. The question is if Phyto-C is available only in powder form. Well, Phyto-C is available both in powder as well as in liquid form. And that is the answer from my side for that question. One question is for Dr. Rupa is you just mentioned about the standardized botanical powder. So how do you ensure the standardization of your phytochemicals in your solutions? We maintain like a standard control methodology of procuring the materials, that is the raw materials, herbs, from the point of cultivation to the processing and to the manufacturing. So this we try to maintain in a controlled environment so that the phytochemicals or the plant parts which we are using doesn't have a variation in the phytochemical components. So this is one method of we follow the standardization, and even after the preparation we do with the quality test analysis where we even ensure that the constant of the phytochemicals are maintained in the products. So this is how we ensure that standardization is maintained. Thank you, Dr. Rupa. Dr. Gabriel. Continuando la pregunta de la estandarización y añadiendo en la línea, de que cómo se garantiza, cuál es la vía de garantización de esta estandarización de compuestos fitoquímicos. Lo que comenta la doctora Rupa es que incluso desde el campo, lo que hablábamos antes, desde los campos de cultivo, se toman muestras y se comparan con las muestras control, con los niveles control que ellos consideran aceptables dentro de sus controles internos. Estas muestras control existen en todos los puntos de producción y esto garantiza que el producto liberado tiene cantidad adecuada de compuestos fitoquímicos. Por lo tanto, está estandarizado y este aspecto es diferencial respecto a otro tipo de materias primas. Así. Thank you. 2 more questions to Dr. Gabriel and then we wrap up this webinar. Dr. Gabriel, the question is, what are the benefits of Phyto-C in poultry, in layers as well as in broilers? Como decíamos, los beneficios del uso de un producto adaptogénico como Phyto-C en broilers y en gallinas ponedoras está en la reducción del estrés. Y en el caso de broilers tenemos datos de recuperación de los índices de conversión y paliación de las pérdidas por calor, por las pérdidas de ganancia de peso por calor. Y en caso de gallinas ponedoras tenemos una mejor calidad de huevo, una mejor calidad de la cáscara, una mayor masa total huevo y una reducción de la mortalidad ante, por ejemplo, lo que fue un brote de picaje bastante grave. Entonces, bueno, modulamos comportamiento, mejoramos adaptación al estrés, mejoramos productividad, bienestar animal, lo que hablamos al principio. Thank you, Dr. Gabriel. The last question. The question is Phyto-C able to improve the quality of milk in sows? Because in one of the experiments you have shown that the immunoglobulin levels have increased. So how much is the increase in the immunoglobulin level expected from Phyto-C? And also I'll club one more question. Can Phyto-C replace any other anti-stress solutions available in the market? Bueno, son 2 preguntas. La pregunta primera es cómo afecta el uso de Phyto-C, del producto adaptogénico, a la producción de leche.
y las cerdas en concreto, y la segunda es si puede reemplazar otros productos para el estrés. La primera pregunta, nosotros lo que hemos pedido es un aumento de mejora, un aumento de la cantidad de calostro. La verdad que gracias a la colaboración de veterinarios que nos han permitido tener acceso a estos datos y que se han pasado unas cuantas horas de coche para ir a recogerlos, los aprovecho desde aquí para darles las gracias. Lo que hemos observado es una mejora de la cantidad de calostro. Al final no es una mejora de la cantidad de leche. Lo que observamos es que la oxitocina y la prolactina están actuando como deben actuar. Eso es la teoría, eso habría que profundizar más, ya que el cortisol inhibe la producción de oxitocina y de prolactina, lo que hace que baje peor la leche. Al bajar mejor la leche tenemos una mejor bajada de calostro. Al tener un animal más tranquilo, menos estresado, los lechones accederán mejor a tomar ese calostro y es por lo que observamos una mejora del encalostramiento. Esa es lo que hemos medido. Mejora de la producción de leche per se, no, pero seguramente si favoreces la adaptación a la jaula o al nuevo comedero o a la nueva situación, el control de las paradas de comer o de las cerdas que se paran a comer, seguro que funcionará. Y respecto a reemplazar otros productos, bueno, todos sabemos que tradicionalmente se ha usado en mayor medida cantidades altas de magnesio para controlar la agresividad. El magnesio actúa a nivel sistema nervioso central, es un tipo completamente de aproximación completamente diferente. Los resultados son más variables, pero al final cómo procesa nerviosamente un estímulo varía mucho más que los relojes endocrinos, que están mucho más homogenizados en los animales. Y además el magnesio causa problemas de blandeo y de diarrea porque dificulta la absorción de otros nutrientes a nivel intestinal, con lo cual era un problema. Entonces el magnesio se puede reemplazar, incluso se pueden observar efectos sinérgicos que te permiten reducir la cantidad de magnesio, y luego hay otras aproximaciones como el triptófano que te permite producir más teóricamente, aumentar la cantidad de serotonina, que aumenta la relajación de los animales, la hormona de la felicidad, digamos, en humanos, y también tiene efectos sinérgicos, claro. El cortisol inhibe la producción de serotonina, con lo cual el triptófano más fitoci es una combinación perfecta y te permite reducir los niveles de triptófano o por lo menos mantenerlos como adecuados a la dieta. No poner de más de nada, ni de magnesio, ni de triptófano, ni de otras soluciones. And that's it. Thank you very much, Dr. Gabriel. Thank you very much for all your answers and the presentation you have made. We are running out of time, but what we will do, we'll make sure that the questions which we have received through our registered participants and which were not answered, we will share the answers of those questions through the email to all of the participants who have registered with us. Also, I would like to inform all of our participants and the registered registrants that this presentation, this webinar, we will upload on all the social media platforms on the official page of Laboratories Memo, as well as the official page of Natural Remedies, so that you can go through it if you were not able to attend this webinar this afternoon. We again thank you for your participation on behalf of Natural Remedies and Laboratories Memo. We would like to thank you for your participation. Thank you very much and muchas gracias. Namaste from India. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you.